Gracias a Dios por... Gracias. Siempre cuando es hora de oración, esa señora aparece, ¿no? Quiere recordar nuestras oraciones. Ok, hermano Albino, por favor, diríjanos en oración. Muchas gracias. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre, queremos agradecerte porque tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, y rogamos, Señor, que en este tiempo tu Santo Espíritu sea utilizando a nuestro pastor y maestro, Pastor Jaime, para que podamos entender y captar, Señor, las verdades de tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar en este instituto y una vez más, Señor, queremos comprometernos en aprender y ser obedientes a tu palabra. Gracias una vez más por tu presencia. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Esta noche, y creo que va a ser una noche más corta también que lo normal, porque solo tenemos un capítulo de este pequeño libro que estamos viendo, pero vamos a seguir el plan de estudios y vamos a hablar de la estructura e historia de la Biblia. La cosa no está arreglada para yo estar viendo siempre a la cámara, pero no importa tanto mi cara que mi voz en esta noche. La estructura de la Biblia, ustedes saben que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27, total de 66. Lo interesante y lo que hemos dicho muchas veces en los mensajes es que los capítulos y los versículos no es parte de la inspiración de Dios, es decir, no consta parte de la parte del aliento de Dios, no son inspiradas las divisiones. Estas divisiones se añadieron con unos años después. Empezaron a dividir los capítulos en el año 586 antes de Cristo. En cuanto al Antiguo Testamento, tenemos al Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros de Moisés, dividido en 154 agrupaciones. Eso lo hicieron para facilitar la lectura en 3 años. Los griegos hicieron divisiones en el año en el año 250 después de Cristo, y estas divisiones en capítulos fueron cambiadas recién en el siglo XIII. Stephen Langton, el profesor de la Universidad de París y más tarde el arzobispo de Canterbury, dividió la Biblia según la división moderna que tenemos nosotros en capítulos hoy en día. Luego se dividió en versículos, y eso sí ha variado desde el uso de el uso de espacios entre las palabras, las letras, los números, y no se usaron sistemáticamente de manera universal. Las primeras divisiones en versículos ampliamente aceptadas aparecieron alrededor del año 900 después de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que tener cuidado de las instrucciones o los estudios que hacen mucho énfasis en detalles que nada tienen que ver, ¿no? El versículo en la mitad de la Biblia es tal, ¿no? Hay tantos versículos antes que después. Es interesante, pero no es de suma importancia, es interesante nomás. O cuántos versículos hay en el Nuevo Testamento o en el libro de Juan, esos detalles son triviales, son cosas interesantes y pues, hasta
históricas, pero no tienen ningún valor espiritual. Recuerdo escuchar un mensaje sobre 3:16 y alguien buscó los libros de la Biblia que tenían 3 capítulos y 16 versículos para enfatizar Juan 3:16 y desarrollaron toda una nueva teología. Es absurdo. Los nombres, los números de capítulos, los números de versículos no tienen mayor importancia. Lo usamos porque nos ayudan a encontrar lo que dice la Biblia, ¿no? Y si no, estaríamos pasando horas y horas buscando en los rollos de pergamino de la antigüedad por el versículo que necesitamos. Así que sí son muy útiles y muy importantes para nuestro uso, pero no tienen valor espiritual. Es lo que quiero decir. Ahora, cuando hablamos de la recolección y la conservación de los 66 libros de la Biblia, es interesante reconocer los materiales en los que se escribieron la Biblia. Nosotros vivimos en el siglo XXI y tenemos ideas muy limitadas a veces cuando no tomamos en cuenta lo que es la historia de la Biblia, la historia de los escritos en general. No, en los días de antaño no había impresoras en cada casa y no había internet y no había U-Bible y era diferente. Pero desde el principio Dios tuvo su mano sobre la colección y recolección y conservación de los libros de la palabra de Dios. Los materiales en los que escribieron la Biblia, primero la arcilla, en Ezequiel 4:1 dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Piedra, en Éxodo 24:12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Tablas de piedra. Y luego papiro. En Segunda de Juan y en Apocalipsis dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando dice la palabra papel, está hablando de papiro, un arbusto acuático que fue cultivado en pantanos y estanques en todo el antiguo Egipto. De la fibra de la caña se confeccionaban sandalias, vestidos, arquillas y hasta barcos. Desde papiro, desde más o menos 3000, del año 3000 antes de Cristo, se escribía en Egipto sobre una especie de papel producido del papiro por un proceso especial. Desprendida la corteza, se cortaban las fibras interiores en tiras de 32 a 36 centímetros de largo y estas se ponían lado a lado sobre una base de madera dura. Otras tiras se superponían transversalmente y mediante presión, a veces con la ayuda de agua o almidón, se pegaban. Una vez pulidas y ablandadas, estas hojas de papiro blanco duraban bastante tiempo. Unas 20 hojas de papiro pegadas entre sí formaban una tira larga que podía enrollarse. Su ancho variaba, pero el promedio era de 25 centímetros. El costo del material era muy elevado y su venta era monopolio del rey en la época greco-romana. Para escribir sobre el papiro había reglas definidas.
En Egipto se escribía sobre las fibras horizontales y la escritura en columnas se orientaba de la derecha hacia la izquierda, comenzando por la parte inferior. A veces se lavaba un rollo para usarlo de nuevo. Este proceso era llamado palimpsesto, es raspado de nuevo. Además de papiro, después de papiro tenemos vitela, que es piel de becerro, pergamino, piel de cordero, y cuero, piel vacuna. El apóstol Pablo, cuando escribió su última carta, le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. También metal. En Éxodo 28 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Tenemos los materiales en que se escribieron la Biblia y ahora vemos los idiomas, los idiomas originales de la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con las siguientes excepciones: en arameo. Hay estas frases que por alguna razón en el original están en arameo. Esdras 4, del versículo 8 hasta el capítulo 6, el versículo 18. Capítulo 7, del versículo 12 hasta el 26. Jeremías 10:11 y Daniel del 2:4 hasta el 7:28. Todo lo demás del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y todo el Nuevo Testamento, menos unas pocas palabras que se identifican, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y algunos de ustedes están progresando muy bien en su estudio y lectura en griego. La Biblia es un libro único. Vamos a meternos mucho más en esta próxima semana en la parte que tiene que ver con la canonicidad, cómo sabemos cuáles libros llegaron a formar parte de la Biblia, y ese capítulo va a ser una lección, una enseñanza de mucha importancia, que espero que pongan mucha atención esta semana, porque de todas las cosas que van a aprender en esta época de la vida, eso de la canonicidad es muy, muy importante. Pero regresando a lo que vemos en cuanto a la Biblia es un libro único, tenemos 4 razones por decirlo. Número 1, por su continuidad. Miren cómo fue producida la palabra de Dios, la Biblia. Fue escrita en un periodo de 1600 años. No fueron 2 o 3 profetas y 2 o 3 apóstoles que se reunieron en algún templo por ahí para escribir. La Biblia fue producida, escrita, inspirada por Dios, pero escrita por los hombres en un periodo de 1600 años y escrita a lo largo de 60 generaciones. 60 generaciones, escrita por más de 40 autores, y estos 40 vienen de todas las clases sociales, reyes y campesinos, filósofos y pescadores, poetas, estadistas y eruditos.
de todas las clases sociales, encontramos a estos 40 autores que Dios escogió para darnos su palabra. También fue escrita en diferentes lugares. Moisés estaba en el desierto. Lucas escribía mientras viajaba. Él estaba viajando con el apóstol y él estaba escribiendo. Pablo escribió desde la cárcel. Juan estaba aislado, condenado, en cuarentena en la isla de Patmos. Y en vez de quejarse por estar en cuarentena, como algunos tienen por costumbre, él se puso a escribir y Dios le inspiró. Y tenemos el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. También fue escrita en diferentes épocas. David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz. Escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y desesperación. Y se nota cuando leen cómo es el autor en cuanto a su estado de ánimo. Por favor, cerrar sus micrófonos, por favor. Escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia, los cuales conservan armonía y continuidad. La cosa que no captamos nosotros en esta época moderna, porque es tan fácil para nosotros con la computadora y con el internet y con las bibliotecas increíbles que están a nuestra disposición, podemos nosotros comparar cualquier frase con cualquier frase en cualquier escrito. En aquel entonces tenemos una cosa que tiene continuidad y armonía a pesar de todas esas cosas difíciles, de esas diferencias. No hubo editor, no hubo casa publicadora que asesorara a los autores en la realización de las escrituras. Y por eso la unidad nos parece sorprendente. A pesar de todos esos autores y culturas y tiempos y lugares, tenemos un solo libro, tenemos un libro único. Y todo esto es evidencia sobrenatural de la producción de la palabra de Dios. Hace algún tiempo, cuando hice el estudio, hice la consulta, encontré que había 5,000 millones de Biblias que se habían vendido. Supongo que ese número sube todos los días de la vida. La Biblia es leída por más personas, publicada en más idiomas, vendida en mayores cantidades que cualquier otro libro. Hay un gran mercado que sigue creciendo en muchos países. Los que leemos español e inglés tenemos una variedad continua de nuevas traducciones, traducciones más actuales, traducciones menos complicadas. A veces entra la herejía por hacerlo más fácil de leer, pero continuamente hay nuevas traducciones en los principales idiomas de la tierra. Mientras tanto, hay algunas lenguas, algunos idiomas que no tienen todavía la palabra de Dios. Yo sé por la experiencia que tenemos con mis padres en México y allá en el Ecuador también, que los traductores de la Biblia siempre
empiezan traduciendo la Biblia con el Evangelio de Marcos, porque es el Evangelio que usa el menor número de palabras diferentes. Y empiezan con lo más básico. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más básico. Tiene lo principal. Tiene menos enseñanzas, menos parábolas, pero tiene lo básico. Y los traductores que van a tener como su proyecto traducir toda la Biblia en un idioma específico, empiezan con el Evangelio de Marcos, y luego pasa al Nuevo Testamento y luego terminan con toda la Biblia, pero siempre empiezan con Marcos. Y hay lugares, hay idiomas, hay culturas que no tienen toda la Biblia, pero sí tienen una parte, tienen un Nuevo Testamento, tienen los Evangelios, tienen uno que otra epístola, porque siempre están en trabajo, siempre está en proyecto este ministerio de traducir la Biblia a los idiomas actuales. Así que por su circulación es único, por su supervivencia en el tiempo. A diferente de las obras clásicas, de las escrituras tenemos 4,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y 13,000 de partes del mismo Nuevo Testamento, y además 9,000 de las antiguas versiones del Nuevo Testamento, sobre todo en latín. Del Antiguo Testamento tenemos menos manuscritos, pero de hecho fue conservado con más cuidado. Los rabinos lo han preservado como ningún otro libro. Llevaban la cuenta de cada letra, cada sílaba, cada palabra y cada párrafo. Se conserva su supervivencia. Es un detalle muy importante. También se sobrevivió la persecución. La Biblia, como ningún otro libro, ha soportado los ataques de hombres que durante siglos han tratado de destruirla y quemarla. Reyes y césares incluso líderes religiosos han intentado destruirla. Diocleciano, en el año 303 después de Cristo, ordenó la erradicación de todos los cristianos y su santo libro. Fue el mayor ataque contra la Biblia. Murieron cientos de miles de cristianos y casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos. Sin embargo, la Biblia volvió a surgir rápidamente. Casi sin excepción, los primeros papas se opusieron a la lectura y la traducción de la Biblia. En el año 1199, el Papa Inocencio III ordenó que se quemaran todas las Biblias. El Papa. Voltaire, un filósofo francés, una vez dijo: un siglo más y no quedará una sola Biblia en la tierra. El siglo pasó y la circulación de la Biblia siguió como una de las maravillas de la época. Después de su muerte, la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa misma donde vivía fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra.
La imprenta, desde su invento, se utilizó para imprimir Biblias el 24 de diciembre de 1933. El gobierno británico le compró el valioso manuscrito sinaítico a los rusos por $500,000, y ese mismo día una primera edición de la obra de Voltaire costaba 11 centavos en las librerías de París. Se cuenta la historia de un turista que visitó una herrería y al observar una montaña de martillos amontonados en un lugar, pero solo un yunque enorme, preguntó: ¿con qué frecuencia reemplaza el yunque? El dueño contestó con una sonrisa: nunca. Es el yunque que gasta a los martillos. Así también sucede con la palabra de Dios. Los martillos de la persecución, la burla, la crítica han dado sus malvados golpes en el yunque divino por siglos, y todo en vano. Ahí yacen en pilas oxidadas, mientras que el gran yunque de las Escrituras permanece entero, inamovible y sin astillar. No hay nada. Jesús dijo: la tierra y el cielo pasará, pero mi palabra no pasará. En su influencia sobre la literatura también es notable. Si se destruyeran todas las Biblias en todas las grandes ciudades, el libro podría ser restaurado en todas sus partes esenciales a partir de las citas de ella en las estanterías de la biblioteca pública de la ciudad. Porque toda la Biblia es citada de alguna forma u otra en otra literatura. La Biblia es única. La Biblia nos llegó del Señor con el propósito de mostrarnos el camino al cielo. Vamos paso a paso en este estudio para entender la grandeza de la palabra de Dios, pero fue necesario empezar con la estructura e historia de la Biblia. ¿Alguna pregunta que tienen por allí? Cristian. Sí, pastor. Yo me quedé con la boca abierta. Es mucha información para procesarla, ¿no? O sea, qué increíble. La última parte que mencionó, me quedé con la boca abierta y la verdad que es en lo que creemos nosotros, ¿no? Es en la majestuosidad que creemos nosotros de que aunque se eliminara la Biblia en su totalidad, puede ser recuperada por todos los escritos citados en otros libros. Es impresionante. Pero mi pregunta va más por ¿cómo se llamaba este personaje? No alcancé a escribirlo, que tenía una imprenta y quería eliminar la Biblia y de repente utilizaron su propia imprenta para hacer Biblias. Este pagano se llamaba Voltaire. B pequeña Oltaire. Voltaire. Perfecto. Gracias. Yeah. Wow. Él era muy arrogante, muy seguro que con la nueva época de inteligencia que había en el mundo hace 200 años, que ya no se iba a necesitar esa mitología de la Biblia. Y estaba seguro. Y la verdad, hermanos y hermanas, estamos viviendo en esos días ahora. Estamos viviendo en días muy semejantes, donde la gente más inteligente, las personas más preparadas, están seguros que saben más que Dios.
Están seguros que saben más que todos los predicadores que han existido. Están seguros que nada de la Biblia es relevante. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros ya somos inteligentes. Nuestra nuestra moralidad moderna ha cambiado todo. Ya no necesitamos de Dios. Nosotros ya sabemos todo lo que tenemos que saber acerca de la vida. Sabemos cómo empezó. Empezó con una gran explosión. Sabemos que la sexualidad es negociable. Sabemos que no hay lo correcto y lo incorrecto. Vivimos en un mundo donde la Biblia es completamente despreciada por muchos y muchas personas que nosotros conocemos o respetamos o personas que a nosotros nos entretienen con sus películas o con sus libros, pero están mal. Y quizá no son tan arrogantes como Voltaire, pero creo que sí. Creo que hay algunos que están, ellos no les importa lo que Dios ha dicho. Así que sí es importante entender que esto no es nuevo, esto es una cosa que pasó antes, va a pasar hoy, va a pasar durante nuestra vida, y si Cristo no regresa va a seguir pasando. Pero nosotros sabemos que la Biblia es eterna. La Biblia es la palabra eterna de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor. Bueno, dos preguntas rápidamente. La primera pregunta es, siempre estamos alrededor de personas que niegan de que la Biblia es la palabra de Dios. Y siempre vamos a encontrarnos en nuestro caminar cristiano con personas pues que van a negar. Incluso a mí en cierta ocasión me dijeron, tú estás equivocado, la Biblia fue escrita por hombres. Ahora, fuera del pasaje de la Biblia que es 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, redarguir en justicia, que es un pasaje el cual uno menciona a la luz de la escritura. Mira, la Biblia dice claramente que todo lo que está escrito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios. Pero, ¿de qué otra manera yo puedo respaldar o cuál sería su posible respuesta a si alguien le trata de negar que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo usted respondería a eso, pastor? De eso se trata toda esta clase. Vamos a ir paso por paso y vamos a entenderlo más claramente mientras vayamos en este estudio. El otro pasaje bíblico, estoy buscando, afortunadamente en la oficina de esta iglesia encontré una Biblia. No todas las iglesias tienen Biblias en sus oficinas. Amén. Este está escrito en otro idioma, pero no importa. Yo sé algo de English. ¿Dónde está? En 2 de Pedro 1:21. Voy a buscar en otra Biblia. Alguien que tenga su Biblia allí, por favor, lea. 2 de Pedro 1:21. ¿Aló? Ya. 2 de Pedro 1:21. Sí. Lea, hermana, por favor, lea. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Aquí tenemos otra vez la parte de la inspiración de la palabra de Dios, que estos escritos no originaron en la mente de los hombres santos. Ellos recibieron directamente de Dios el contenido, la revelación de lo que Dios quería darles. Pero hermanos, no
no voy a contestar la pregunta del hermano Edward porque esto es toda la clase, ¿no? Al Pastor. terminar esta clase, cada uno va a poder contestar a cualquier que diga cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios. No es decir que todos van a escuchar o todos van a creer. El diablo les ha cegado, ¿no? Ya no pueden ver lo más obvio. No pueden ver no pueden ver la naturaleza y ver que hay un arquitecto detrás de todo ese diseño. No, están cegados, pero la Biblia sí dice claramente que es inspirada por Dios y que Dios utilizó a santos hombres para escribirlo, ¿no? Los profetas y los apóstoles. ¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con esto? Yo, más que una pregunta, una sugerencia Sí, señor. para esto que me ayudó mucho o que me sirvió mucho hay un libro de McDowell que se llama Más que un carpintero. Sí, También Evidencia que exige un veredicto. sí, Y creo que ahí hay muchas cosas muy interesantes y muy lindas respecto a lo que estamos hablando. sí. Muy bien, Juan Carlos. La apologética, que es la defensa de la fe, nos da mucha evidencia, muchas balas para la pistola. Nos puede ayudar mucho y las evidencias que exigen un veredicto es un clásico, fue escrito en mi juventud, no por mí, dije en mi juventud, y sigue siendo el clásico apología, así que les sugiero que lo consigan o lo lean. Hay dos ediciones, hay dos tomos, mejor dicho, pero para una cosa más sencilla es la pequeña Más que un carpintero, que es una excelente herramienta de evangelismo para personas inteligentes, ¿no? Personas que se creen inteligentes. ¿Cómo dijo el nombre, Porque pastor? ¿Cómo dijo el nombre? más que un carpintero, más que un carpintero. Pastor Jaime, Sí, señor. una pregunta. Por el libro, por la información que teníamos, el capítulo 1, está hablando desde cuando Dios dio su palabra, en este caso, revelar su voluntad, lo hizo de una manera oral. Y no fue hasta Moisés donde apareció básicamente la escritura a través de los 10 mandamientos y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, toda esta gente, digamos que desde Abraham hasta Moisés, ¿será juzgado cómo? ¿Con ya las escrituras escritas o qué podemos decir eso? Qué bueno tenerle a Pablo en la clase, ¿no? Podemos ir más allá de Abraham, podemos ir hasta Adán, ¿no es cierto? El juicio de Dios será sobre la revelación que Él ha dado hasta ese momento, creo yo. No hay muchos caminos al cielo según la época en que vivimos. Hay un solo camino, es confiar en Jesucristo, confiar en el Mesías, el Hijo de Dios que pagó la deuda de nuestro pecado. Para nosotros es más fácil captar y comprender porque tenemos toda la historia detrás que podemos ver. Para los que empezaron en el huerto de Edén y en cada lugar desde allí hasta la cruz, tenían que aceptar lo que Dios decía de la redención futura, del sacrificio futuro, y tendrán que ser juzgados sobre lo que hicieron con esa revelación, si fuera oral o por escrito, en pergaminos o en piedras.
somos responsables por lo que hemos recibido. Nosotros, según creemos lo que dice Apocalipsis, que el canon de las escrituras se ha cerrado, ya tenemos todo. Nosotros tenemos la ventaja de tener toda la Biblia, toda la revelación de Dios al hombre, y podemos indagar, estudiar y llegar a las conclusiones correctas, y seremos juzgados por eso, ¿no? Por la palabra completa, porque tenemos nosotros la palabra completa. Así que creo que allí está la respuesta a breves rasgos. Es todo un estudio, ¿no? La cronología de la humanidad y cómo Dios trató, se llama dispensacionalismo, cuando dividimos la cosa algo y decimos que en esta época Dios trató al hombre de esta forma, y sí hay dispensacionalismo, sí creo yo, pero también hay extremos, hay los que exageran, ¿no? Y para cada ratito hay otra dispensación, y no creo eso, pero sí hay dispensaciones grandes donde Dios trata del hombre de una forma diferente o específica, pero a lo largo Dios nos juzga basado en la revelación que tenemos. ¿Algo más? Pastor, una pregunta. Sí, señor. Dentro de lo que justo usted mencionó de Apocalipsis, de que no se puede añadir ni una coma ni un punto, Sí. hay quienes dicen que esto solo se refiere al libro de Apocalipsis, más no a todo. O sea, como obviamente lo sacan como que fuera, no, es que solo al libro de Apocalipsis no se le puede añadir. Obviamente nosotros entendemos cuando Juan también dijo que él era el último de los profetas y todo esto va unido, pero ¿cómo poder demostrarles un poco de que no? O sea, que ese versículo de que no se le puede añadir nada y que todo está completo, quede más verificado. Yo entiendo que, como usted dice, ahí llega un punto en que de ganas seguimos discutiendo y está bien, ¿sabes qué? Déjalo así. Pero, pero ¿cómo ir un poquito más allá de decirle, ok, mira, esto está enlazado directamente con esto? Sí. Tú mismo contestaste la pregunta. No está escrito esa frase en Job o en Ezequiel o en Lucas. Esa frase, si creemos en la inspiración de la palabra de Dios, si creemos que Dios dio al hombre por inspiración la palabra de él, tenemos que tomar en cuenta cuándo y cómo. Y sabemos que Juan fue el último apóstol. Él murió después del apóstol Pablo. Juan fue el último apóstol y su último escrito fue Apocalipsis. Y las últimas frases que usó Juan en escribir son esas. En versículo 18, si no estoy mal, de capítulo 22. Así que después de eso, él dice, ven Jesús, y la gracia del Señor Jesús sea con todo el pueblo de Dios. Amén. Él dice, hasta aquí nomás. Es Juan, es el apóstol Juan, el amado. Yo no sé cuánto entendía él, como decimos eso en todos los escritores bíblicos, ¿no? Ellos estaban escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, y algunos entendieron algo de eso, pero no sé si captaron la gravedad. Pero en algún momento al apóstol Juan le inspiró el Espíritu Santo para decir, aquí termina, esto es esto y nada más hay. No puedes añadir y no puedes quitar, lo que tienes es mi palabra. Por supuesto, se puede aplicar personal o directamente al Apocalipsis, pero también tienes que tomar en cuenta que ¿dónde está este pasaje? Está al último en toda la revelación de Dios. Después de esto no hay nueva revelación. Desde ese momento en la isla de Patmos hasta el día de hoy, Dios no ha revelado nueva revelación
a los hombres en forma general. Él sí nos guía, por favor, escúchenme bien. Él sí nos habla. Él sí tiene interés en que nosotros entendamos lo que Él nos está diciendo, pero no hay nuevos libros, no hay nuevas visiones para compartir con todo el mundo. Dios utiliza lo que Él quiere para guiarme a mí generalmente y principalmente. Dios utiliza su palabra en la vida de sus hijos con la ayuda del Espíritu Santo para mostrarnos el camino por el cual debemos andar. Su palabra es verdad, su palabra es la luz del camino, es la lámpara a los pies, es lo que nos muestra por dónde ir. No hay otra, no vamos a encontrar esto en los filósofos, no vamos a encontrarlo en los sermones de Spurgeon o de MacArthur o de ningún otro. Lo que Dios nos ha escrito es su palabra para nosotros. Y Él dice en el último párrafo de toda la revelación, Él dice, hasta aquí no más. Esto es todo. No necesitamos nueva revelación, necesitamos nueva obediencia. No necesitamos nueva revelación, necesitamos nuevo respeto. No necesitamos nueva revelación, necesitamos poner en práctica lo que ya sabemos y ver que Dios nos va a guiar y nos va a dirigir. Estoy en esta semana, quizá más que en cualquier otra en los últimos tiempos, yo estoy confiado y dependiendo que Dios nos guíe. Necesitamos saber dónde quiere que vayamos, dónde quiere Él qué quiere Él que hagamos. Yo creo que es muy importante seguir la palabra de Dios como nuestra guía y nuestra luz. Algo más, chicos. Si no, vamos a terminar con una palabra de oración y quiero pedir oración especial esta noche por uno de mis grandes amigos. Si no uso esa palabra ligeramente. Algunos le conocen, hace muchos años, estuvo en el Ecuador en una reunión, en uno de los retiros de pastores. También nos acompañó en el estudio bíblico que teníamos los lunes, nos acompañó en la iglesia el domingo, estuvo con nosotros algunos días allí y fue, no recuerdo el año, pero en los últimos años que estuvimos allí y se llama José Lingo. Algunos le vieron otra vez en Chinauta, es el misionero que Dios ha utilizado de gran manera en Colombia y esta noche está en el hospital en cuidados intensivos allí en Bogotá. Está recuperando de una serie de quimioterapia por su cáncer y encima de eso se le dio COVID y está aislado, no puede tener visitas. 2 de sus hijos viven allí en Bogotá y él recién llegó a Bogotá hace poco y cayó con COVID después de llegar. Así que estamos orando por él y espero que ustedes me acompañen esta noche en orar por José Lingo. No es anciano, es de mi edad un poco más. Jovencito, tiene 70 años o 72. Oremos por mi amigo, por favor. Yo sé que lo que le espera es mucho mejor de lo que deja, pero yo no quiero que vaya todavía. Oremos. Padre, te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu presencia. Tú nos prometiste donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre. Y hemos estado aquí en tu nombre, con tu palabra y hablando de tu palabra y maravillándonos de tu palabra, en que tú quieres hacer una obra en nuestras vidas utilizando tu misma palabra.
Y pido que lo hagas, que tú, conforme a tu voluntad, nos guíes y nos muestras el camino por el cual debemos andar. Hay algunos de nosotros que estamos en encrucijadas, tenemos que tomar decisiones, tenemos que decidir, discernir, y pido tu bendición, pido que tu espíritu nos guíe. En esta noche quiero pedir por mi amigo José Lingo. Nos conocemos de hace tiempo, nos amamos, nos animamos el uno al otro. Y no sé cómo será un mundo sin José Lingo. Pero tampoco quiero interferir con el plan tuyo. Pido por Fran, por su esposa, por los chicos, los hijos y los nietos. Pido, Padre, que tú hagas conforme tu voluntad. Que si es posible que tú le levantes, que le des más fuerza, que él pueda seguir sirviéndote allí en Chinauta y en Bogotá. Pido, Padre, tu bendición y tu cuidado. Pido por cada uno de mis amigos aquí presentes, por todos estos hermanos que se reúnen para estudiar tu palabra. Pido tu bendición en sus vidas, que cada uno podamos encontrar lo que tú quieres de nosotros, podamos estar seguros de tu voluntad en nuestra vida y podamos gozar de tener en nuestras manos tu palabra, tu guía, tu respuesta a nuestras inquietudes. Pido que nos ayudes a poner en práctica, a aplicar las verdades de tu palabra a nuestra vida. Pido tu bendición sobre nuestras familias y seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. La próxima semana en este mismo canal.